Conectar por el Face. Hola, buenos días, bienvenidos a su iglesia Dios Padre. Estamos pues ya listos para iniciar una nueva etapa en nuestro estudio de la Biblia, así que pues les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo número 5, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Así que si son tan amables, pues vamos a escuchar antes el Salmo 5. Alejandro, ¿me ayudas por favor con el Salmo número 5, por favor? Para dar ya inicio en oraciones. Plegaria pidiendo protección. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío. Porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Jehová, caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Gracias, Ale. Bueno, muy bien, vamos a dar inicio a nuestras enseñanzas el día de hoy. Vamos a orar, a pedirle al Señor ahí su bendición. Dios bendito Padre, muchas gracias por pues esta invitación que tú nos haces a tener una relación íntima contigo. Gracias por estar aquí dirigiendo este estudio, por estar comentándonos lo que es tu voluntad. Gracias por bendecirnos cada día. Gracias porque seguimos viendo un amanecer y también porque podemos recibir de ti toda tu gracia. Señor, guíanos a lo largo de este estudio. Háblanos conforme a tu voluntad y, Señor, toca nuestros corazones por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues estamos estudiando los Salmos. Hemos estado estudiando, pues ya vamos en el capítulo 5 del libro de los Salmos. Hemos estado viendo cómo pues Dios siempre tiene el anhelo de bendecirnos por un lado, cómo puede haber problemas o circunstancias por otro. En fin, Dios nos ha estado diciendo muchas de las cosas que tiene que hacer en nuestra vida. Y esta plegaria, precisamente esta oración, como lleva título, plegaria pidiendo protección, pues vamos a ver que Dios siempre tiene el cuidado sobre nosotros, pero para que podamos recibir toda esa bendición, necesitamos ser guiados en su justicia. Así que vamos a estudiar este salmo. Vamos a estudiarlo nuevamente versículo a versículo. Vamos a ver cómo, si Dios nos ha estado diciendo, retomaremos algunos de los versículos de los que hemos estado estudiando con antelación en los otros salmos, pero bueno, veremos que la importancia que tiene lo que Dios nos dice en su palabra. Vamos a leer el Salmo 5.1 y dice: escucha, oh Jehová, mis palabras,
considera mi gemir. Normalmente cuando llegamos y tenemos una necesidad, y lo estuvimos platicando hace 8 días precisamente, pues clamamos a Dios y le pedimos y hacemos muchas cosas, ¿verdad? Incluso les he pedido que memoricen Jeremías 33:3. Vamos a ver que este es un versículo esencial porque esta oración, como la empieza el rey David, dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. David sabía que siempre Dios lo escuchaba porque estaba, pues bueno, obviamente hubo un lapso de tiempo cuando cayó David en pecado, en donde Dios ya no puede contestar como Dios quisiera, siempre está esperando la oportunidad de hacerle ver a la persona que cayó, que estaba mal, en que tiene que restablecer su relación con Dios. Pero bueno, vamos a leer Jeremías 33:3, y esta oración que está elevando David con este versículo, prácticamente Dios nos está diciendo que Él tiene una respuesta ante toda necesidad. Vamos a leer Jeremías 33:3. Fernando, por favor, ¿nos ayudas? Yo sé que ya se lo saben algunos. No te escucho, Fer. Sí. Sí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Imagínate al rey David en esta condición en donde él está diciendo: escucha, oh Jehová, mis palabras, y Dios por otro lado diciendo: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando está David aquí mencionando considera mi gemir, o sea, David se encontraba en una aflicción, evidentemente, y por eso estaba pues en este dolor, y él tiene que saber, como tú y yo tenemos que saberlo, que cuando tú clamas a Dios, Él siempre va a responder. En algunos casos sus respuestas no son como nosotros las queremos, ¿verdad? Sus respuestas pueden ser sí, no o espera, porque muchas veces no es el momento de que tú recibas la bendición de lo que tú quieres. O simple y sencillamente no es la voluntad de Dios que tú tengas algo o que quieras algo y darte eso que tú quieres. Por ejemplo, si tú le pides a Dios que te guíe al pecado, pues Él nunca va a responderte que te va a guiar al pecado. Por eso dice: escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir. Dios sabe exactamente en dónde está el problema, y por eso dice Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sabemos que Dios siempre pues tiene una respuesta para cada uno de nosotros, y para esto vamos a leer Primera de Juan 5 del 14 al 15. Primera de Juan 5 del 14 al 15. Gaby, ¿nos ayudas, por favor? Sí. ¿Sí estás, Gaby? O creo que tiene alguna dificultad por ahí. Emma, ¿nos ayudas mientras, por favor? Emma. Sí, pastor. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sí, o sea, simple y sencillamente, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, Él siempre va a darte la respuesta, incluyendo el que tú puedas estar pidiendo cosas que no son adecuadas para tu vida. Y la respuesta que te puede decir es: esto no te lo voy a dar porque esto no te conviene, o no voy a permitir esto en tu vida porque esto no te conviene. Pero también te puede decir: mira, aún no es el tiempo que tengas esto, espera, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová, te puede enseñar a través de la paciencia el que tienes que esperar el momento adecuado. Recuerda que Dios tiene un tiempo para todo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene, así Dios lo describe en Eclesiastés, ¿sí? Todo tiene un tiempo sobre la tierra.
Y por ejemplo, el momento de casarse, pues no es a los 11 años, ¿verdad? Porque todavía no se está preparado para esas condiciones. Pero bueno, conforme van pasando los años, Dios te va indicando cuándo es el tiempo de establecer una relación de pareja. Pero bueno, aquí nos dice Dios en la primera carta de Juan y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, David, cuando está en esta condición de escucha, oh Jehová, mis palabras y considera mi gemir, Dios en ese momento pone su atención sobre lo que está sucediendo, digo, no porque no lo supiera, sino porque en ese momento va a darte una respuesta. Cuando tú te encuentres en una condición adversa, difícil o cualquiera de estas, pues Dios va a estar siempre al pendiente de darte una respuesta, ¿sí? Pero tienes que estar en una condición que desde lo más profundo de tu corazón tú puedas establecer esa comunicación con Dios para que Dios pueda escuchar y darte la respuesta. Vamos a leer Deuteronomio 4:29. Lucha, por favor, ¿nos ayudas? ¿De 4:29? 4:29 de Deuteronomio, por favor. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Imagínate al rey David clamando en su gemir, pidiendo una guía de parte de Dios. Bueno, esto es lo mismo que muchas veces nos sucede a nosotros. A veces pasan o nos suceden cosas o estamos en circunstancias que no sabemos por dónde seguir. Bueno, desde donde tú estés, en las condiciones que tú estés, clama a Dios. Dice, si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. La promesa de Dios es que lo podemos hallar, lo podemos encontrar, pero lo único que Él nos pide es que lo busquemos de todo nuestro corazón y que lo busquemos con toda nuestra alma. Así que es la oportunidad de aprender a elevar una oración en donde tú le estés pidiendo guía a Dios de qué es lo que tienes que hacer en cualquiera de las circunstancias en las que te puedas encontrar. Dice Dios, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Ya vimos que Jeremías nos decía, clama a mí, y pues aquí David está diciendo, está atento a la voz de mi clamor. Él está clamando con una necesidad muy profunda y dice, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. O sea, qué tan importante es que tú puedas aprender a alabar a Dios por un lado, a orar constantemente para que Dios pueda estarte dando la respuesta a tus oraciones, ¿sí? Fíjate, tú tienes que saber, y Dios nos lo deja en muchos salmos, hay muchos salmos que nos describen cómo David sabe que lo está oyendo Dios y que puede resolver su situación, cualquiera que ésta sea. Vamos a leer el Salmo 65:2. Salmo 65:2. Mari, por favor, ¿nos ayudas con Salmo 65:2? Sí, no te escucho, Mari. Creo que hoy no han puesto su micrófono. Ok, creo que tiene... Ya, perdón. Sí. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Tú oyes la oración. Aquí, a ti vendrá toda carne. ¿Qué significa? O sea, todos los seres humanos, tarde que temprano, terminan buscando a Dios. En situaciones muy adversas, hasta los incrédulos muchas veces agarran los que son, ¿cómo le llaman? Los que no quieren creer en Dios, los que dicen que son ateos, hasta los ateos propiamente, muchas veces dicen, ay Dios mío, ¿sí? Porque finalmente todos terminan clamando y vienen a Dios, pero Él puede escuchar solamente la voz de aquellos que tienen un corazón
sincero, buscándolo con un anhelo de que ese clamor sea escuchado y que haya una respuesta. Pero toda la carne termina, y incluso, hasta los que estarán sufriendo las consecuencias de su propia vida en un lago que arde con fuego y azufre, como lo dice Dios en Apocalipsis, por haber cometido pecado, hasta ellos un día terminarán yendo ante el mismo Dios y ya no tendrán la oportunidad de salir, pero finalmente estarán clamando a Dios. Vamos a leer Salmos 66, 19. Y vamos a ver cómo David también sabe que en muchas ocasiones Dios lo ha escuchado. César, por favor, ¿nos ayudas? Salmo 66, 19. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Sí, ciertamente me escuchó Dios. O sea, tú tienes que tener la certeza de que cuando tú vas con Dios ante una circunstancia, ante una necesidad, ante una situación, por difícil que ésta sea, Dios te va a escuchar. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Es muy distinto llegar con una profunda necesidad con Dios que llegar así como que dame, ¿no? O sea, lo que Dios quiere es que sinceramente le estés pidiendo por algo que sabes que tienes una profunda necesidad. Él sabe tu necesidad y sabe que muchas veces tienes mayor necesidad de Él mismo que de lo que tú piensas que necesitas. A veces tú puedes decir, no, es que necesito más dinero. Sí, tal vez. Pero si tú no eres feliz con lo que ya tienes, entonces simple y sencillamente no has aprendido que no está el bienestar, el gozo, no está en las cosas materiales, sino está en buscar a Dios, ¿sí? Así que tú tienes que saber que Dios está siempre atento y está considerando las oraciones de los desvalidos, de los que tienen desdichas, o sea, de los desechados, de los que tienen problemas. Todo Él está siempre atento, porque cercano está Jehová a todos los que le invocan. Es una promesa de parte de Dios que Él va a estar cercano a todos los que están clamando a Él. Tú clamas, Él te escucha y puede darte una respuesta. Y finalmente te dará una respuesta, aunque esta sea negativa, pero finalmente será una respuesta. A todos los que invocan el nombre de Dios, Dios va a contestarles. Además, Él nos hace una promesa. Vamos a leer Salmo 145 del 18 al 19. ¿Sí? Salmo 145 del 18 al 19. Y vamos a ver que Dios tiene la posibilidad precisamente de darte respuesta y de cumplir, y aunque aquí lo vas a ver, puede cumplir los deseos que están de acuerdo a su voluntad. Vamos a leer Salmo 145 del 18 al 19. Gaby, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Sí, ante una necesidad, ante una urgencia, Dios los va a salvar. Tienes que saberlo. Él está ahí siempre, pero lo único que tienes que hacer es llegar sinceramente en una súplica en donde Él pueda ver tu corazón, pueda ver que sí, que estás requiriendo esa ayuda y Él te va a dar la respuesta. Entonces, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Es un conjunto de palabras que nos están indicando lo que debemos de hacer. Él nos dice que antes de que clamemos, Él nos va a responder. Mientras aún tú estés hablando, Él ya está escuchando tu oración. Porque muchas veces antes de que estemos expresando con nuestra boca esas palabras, las estamos pensando acá y están saliendo desde nuestro corazón. Bueno, Dios realmente ya está viendo la profunda necesidad que tú tienes,
pero entonces tienes que saber cómo lo tienes que hacer. Y Dios nos ha dejado, y este es un versículo que seguramente ya algunos se saben, es un versículo que les he comentado en muchas ocasiones, Jeremías 29 del 12 al 13, así que si a alguien ya se lo sabe de memoria, sería pertinente que lo comentara. Si no, pues pueden acudir a Jeremías 29 del 12 al 13, y Él nos da las indicaciones precisas de cómo Él sí nos puede escuchar y nos puede dar respuesta ante un clamor, ante un gemir, ante una circunstancia, por difícil que ésta sea. Shail, ¿nos ayudas, por favor, con Jeremías 29 del 12 al 13? Sí, voy. Bien, lo estoy buscando. Oye, casi. Ya casi llegas. Jeremías. Sí. Ya casi llego, ya casi. Jeremías, ¿qué me dijiste? 29 del 12 al 13. Ahí está. 29, 12, 13. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Fíjate, cuando tú buscas de todo tu corazón, y no lo he estado repitiendo ya en dos pasajes distintos, en donde nos dice que si tú buscas a Dios de todo tu corazón en alguna circunstancia, por difícil o adversa que ésta sea, Dios te va a oír y te va a dar la respuesta que tanto necesitas. Porque lo único que necesitas es estar pidiéndole de acuerdo a lo que Él quiere. Recuerda lo que nos dijo en Lucas 11 del 9 al 10 y nos dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe. Cuando tú le pides a Dios, Dios va a darte la respuesta. Tienes que saber que Él está ahí listo, siempre esperando que tú le pidas algo para que Él te dé la respuesta que tanto necesitas. Recuerda que Dios es todopoderoso. Él tiene el poder para resolver cualquier circunstancia que estés pasando en tu vida. Pero tienes que hacer, tienes que actuar, y en tu actuar está en el pedir y alabar a Dios por las respuestas que Él te da. O sea, Él te dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tienes una necesidad, tienes que ir con Dios. Cuando vas con Dios, dejas que Él te dé la respuesta, y finalmente Él te dé la victoria sobre la circunstancia que pudieras estés pasando. ¿Qué es lo que hacía el rey David? Y en este clamor, en esta alabanza que él está expresando, pues él nos dice cómo lo hacía y cómo él elevaba ese clamor, ese gemir desde mañana. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David había aprendido precisamente que tenía que buscar a Dios de mañana, aunque vamos a ver, y hay muchos pasajes en donde él nos dice, el mismo David, nos dice que en las vigilias de la noche él oraba, que lo buscaba a cualquier hora. Daniel, por ejemplo, lo buscaba 3 veces al día y estaba siempre al pendiente de lo que estaba sucediendo en su corazón. Y por eso aquí en estos momentos, cuando tú llegas con una necesidad de mañana, cuando dice David: oye, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. O sea, simple y sencillamente es llevar tus peticiones con Dios, la circunstancia que tú tengas, y esperar a que Él te dé la respuesta. Muchas veces somos muy atrabancados y queremos las respuestas desde nuestro punto de vista, pero Dios nos dice: mira, tienes que esperar. Recuerda un salmo que por ahí nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Si alguien sabe la cita, y si no, búsquenla. Ok, sí lo tienen por ahí, el Salmo 27, 14. Entonces, si lo quieren anotar, por favor, anótenlo. Él nos dice: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que tarde y mañana, y a mediodía, y en la noche, en la madrugada, dice: clama y Él va a oír tu voz. O sea,
Eso nos lo dice en el Salmo 55, 17, así que puedes acudir a Él y tienes que saber que es en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, a cualquier hora, tú tienes que clamar a Dios. Y Dios te da la posibilidad y te dice, así como promesa, que Él va a oír tu voz. ¿Qué es lo único que impide o que puede impedir que tu oración llegue delante de Dios? Bueno, todos sabemos que el pecado es lo único que nos separa de poder recibir las respuestas de parte de Dios. Entonces, si tienes algún pecado, pues lo primero que tienes que entregar es el pecado para que Él pueda resolver lo que Él quiere darte, o Él quiere resolver en tu vida. Pero tienes que saber que es bien importante que tú pases un buen tiempo con Dios, que en la mañana tú te levantes, ores a Él. Y bueno, si quieres vamos a leer Marcos 1:35, vamos a ver el ejemplo del mismo Jesús, cómo Jesús tomaba esa responsabilidad. El mismo Jesús, o sea, imagínate, clamaba a su Padre muy de mañana. Vamos a leer Marcos 1:35. Alice, ¿nos ayudas por favor con Marcos 1:35? Sí, Darío. Alice, dije Alice, no. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Ok. Jesús recorre Galilea predicando. Sí, gracias, Ale. Perdón. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Jesús constantemente se levantaba, pues siendo aún muy oscuro. Yo quisiera preguntarte hoy si tú pasaste tiempo con Dios en la mañana, antes de, pues, de que saliera el sol, si tú ya estabas buscando a Dios y estabas clamando a Él por una respuesta, por alguna circunstancia que pudiera estar pasando. Jesús oraba. ¿Y por qué se iba muy de mañana y oraba aún muy oscuro? Sabemos que Él pues se veía también enfrentado a una situación ante la perspectiva de estar pagando por todos nuestros pecados. Él pues clamaba y un día llorando gotas de sangre clamaba para que pasara pues esta copa de su vida, para que no pagara por nuestros pecados, pero finalmente Dios le dice así, ¿sabes qué? Pues si el mismo Jesús le dice, ¿no? Si quieres que pase de mí esta copa, pues no se haga como yo, sino como tú quieres. Y finalmente Jesús pagó el pecado que todos nosotros pues hemos cometido. Y por eso Él nos enseña a orar, ¿sí? Ahora, tienes que saber que lo único que te afecta para que Dios no pueda escuchar tu oración es la maldad. Y vamos a ver cómo lo dice en el Salmo 5:4. Dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. O sea, Dios al único que no puede darle la respuesta que tanto necesita, excepto que le pida que lo salve, que entre a su corazón y que limpie todo su pecado, es la única oración que Dios puede escuchar del malo. Pero si no quiere, si el malo decide y continúa a seguir en su maldad, pues lo que dice aquí es que el malo no habitará junto a Dios. Ahora, tú tienes que saber que tú cada día estás tomando decisiones. Y si estás tomando decisiones en maldad, en pecado, Dios no te puede ayudar. Por más que tú quieras, y puedes estarle pidiendo todo lo que tú quieras, pero si tú no arreglas la maldad en tu corazón, no puedes ir al lado de Dios, ¿sí? O sea, los ojos del Señor están sobre los justos. Y sabemos que todos somos injustos por lo que nos dice en Romanos 3:10. O sea, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero si tú agarras y le entregas tu pecado a Dios, en ese momento Jesús te justifica y puede escuchar tu voz. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Eso nos lo dice en 1 de Pedro 3:12, ¿sí? El rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quieres bendición?
tienes que ir por el camino que Dios te está marcando. ¿Quieres seguir en tu maldad? Cosecharás los frutos de tu maldad. Así que vamos a leer el Salmo 101, versículo 7. Sí. Fernando, por favor, ¿nos ayudas? No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. O sea, el que hace fraude, el que habla mentiras. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo estás en estas áreas en tu vida? ¿Cómo estás en la cuestión de la mentira? ¿Cuántas mentiras estás diciendo al día? Y pues tú tienes que analizar en estos momentos. Para Dios, la mentira es exactamente lo mismo que el fraude, es exactamente lo mismo que matar a una persona. Para Dios no hay diferencia de pecado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo en tu corazón? Recuerda que matar a una persona pues no significa que tengas que estarle clavando el cuchillo o disparándole, sino desde el momento que tú te estás enojando en contra de tu hermano, en ese momento estás cometiendo el pecado. Y obviamente, pues aquí Dios nos está diciendo que si hay fraude, mentiras, enojos o cualquier otro pecado, pues no estarás delante de sus ojos. ¿Qué quieres? Y este es el momento de intentar entender lo que está sucediendo en nuestro corazón. ¿Qué tan lejos estamos de Dios por causa del pecado? Ahora, simple y sencillamente, ¿hay pecado? Estás separado de Dios. Ya arreglaste el pecado, estás cerca de Dios y Dios está listo para escuchar tus oraciones. Según lo que nos dice el Salmo 5:5, que es el que estamos estudiando, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. O sea, Dios es muy reiterativo y nos dice que el malo no habitará junto a él y que, pues, si eres un insensato, que estás aborreciendo, pues, por estar en iniquidad, estar en pecado, Dios, pues, te está viendo y está poniéndose esa barrera por causa del pecado. Y lo que nos quiere decir Dios, mira, ¿quieres bendición en tu vida? Yo la tengo para ti, pero tienes que arreglar el pecado. Vamos a leer el Salmo 14:1. Mari, por favor, ¿nos ayudas con el Salmo 14:1? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, y han corrompido, hacen obras abominables. Sí. No hay quien haga el bien. Sí, no hay quien haga el bien. Siempre, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, una insensatez total. ¿Por qué? Porque si Dios quiere estarte dando bendición constantemente y tú constantemente estás viviendo en pecado, aunque Él quiera darte la bendición, tú mismo estás sirviéndote pues de traba para recibir esa bendición. Así que Dios anhela que tú entiendas que no actúes como un insensato, que entiendas que hay pecado en tu vida y que el pecado lo tienes que llevar delante de Él. Y en el momento que tú le entregas el pecado, Dios puede arreglar el pecado, corregir lo que está mal y traer la bendición, porque Él está listo, dispuesto a escuchar tus oraciones. Pero tienen que ser oraciones sinceras, oraciones que salgan del corazón, oraciones que salgan desde lo más profundo de tu ser, en donde le estés pidiendo verdaderamente la ayuda a Dios. Entonces, por eso tienes que saber, y Dios nos lo ha dicho, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, estamos hablando de dos extremos totales. Aquel que decide ser sabio por estar en el temor de Dios y aquel que decide ser insensato y decide continuar en el pecado. Dios nos ha estado hablando por mucho tiempo de la mentira, de la envidia, del resentimiento, y nos ha estado diciendo que eso nos impide estar en una relación estrecha con Él. Él quiere esa relación estrecha con Él y el pecado nos separa de esa relación con Él. Entonces te dice, oye, ¿sabes qué? No seas insensato, tienes que corregir lo que está mal. O sea, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría. Tienes que
hacer un alto en tu vida y decir, ¿cómo estoy actuando? ¿Qué estoy viviendo? ¿Hay mentira? ¿Hay fraude? ¿Hay enojo? ¿O qué más hay? Vamos a ver Proverbios 6 del 16 al 19. Proverbios 6 del 16 al 19. Lucha, ¿nos ayudas, por favor, con Proverbios 6 del 16 al 19? Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Sí? Fíjate cómo Dios nos está diciendo 6 cosas aborrece Jehová, y el primero de todos estos es los ojos altivos. O sea, ¿cuánto orgullo puede haber en tu vida que puedas agarrar y decir, no, pues yo no estoy tan mal, yo estoy muy bien con Dios? ¿Será? ¿Sí? En ese momento que tú estás con esa actitud, en ese momento estás rompiendo tu relación con Dios. ¿Sabes? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y yo la verdad quisiera preguntarte y quisieras un análisis muy profundo en tu corazón, en tu mente, y que recordaras cuántas veces has pensado mal de las cosas que están sucediendo, cuántas veces has pensado en el pecado. Y te darás cuenta que aquí el corazón que maquina pensamientos inicuos, o sea, ¿sí? O los pies presurosos que corren al mal. ¿Cuántas veces tú has actuado de esta manera? Y Dios, aunque quiere contestarte, te dice, mira, tienes un problema. Si tú continúas en este camino, estarás actuando como los insensatos. Pero yo te aconsejo que traigas esos pecados delante de mí para que yo los pueda arreglar, para que yo pueda, sí, pues pueda corregir todo lo que está mal. Si tú decidieras continuar en el pecado, un día llegará el juicio. Y por eso nos dice en el Salmo 5:6, ¿qué nos dice el Salmo 5:6? Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Sabes cuántas veces Dios te tiene que estar recordando que el vivir en pecado no es lo más conveniente? Y tú muchas veces no has puesto atención a lo que Él te ha dicho. O sea, recuerda lo que nos dice en Apocalipsis 21:8. Sí, yo sé que se lo saben, así que si alguno se lo sabe, por favor, Apocalipsis 21:8, ¿qué dice? Los que se saben el versículo, sí, yo sé que se lo saben de memoria. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie se lo sabe? A ver, Julia, ¿tú sí te lo sabes? No, que te oigan, por favor, más fuerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué es? Que es la muerte segunda. O sea, los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, un montón de pecados. Hay muchos de ellos que ni siquiera podemos entender en su totalidad. Pero todo esto es lo que nos está hablando. Oye, Dios va a destruir a los que hablan mentira, a los que son incrédulos, a los abominables, a los homicidas, a los fornicarios. ¿Sabes? Hoy Dios quiere que tú puedas arreglar, ¿sí? Sí, que puedas arreglar todo lo que está mal en tu corazón, ¿sí? Fíjate lo que dice en el Salmo 55:23, dice, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. La consecuencia, Salmo 55:23, ¿sí? O sea, el pecado finalmente, tarde que temprano, cobrará su factura, me estoy confundiendo con fractura, no, su factura. O sea, te va a terminar cobrando el pecado, y como dice aquí, los hombres sanguinarios, engañadores, no llegarán a la mitad de sus días. El pecado, cada vez que tú lo cometes,
va acortando y acortando y acortando y acortando tus días. Así que quieres una larga vida y una vida eterna, tienes que arreglar lo que está mal en tu vida, quitar el pecado, ¿sí? O sea que lo que nos dice, por ejemplo, en Romanos 1:29, Shail, ¿nos ayudas con Romanos 1:29? Es del Nuevo Testamento, despuesito de los Evangelios, Romanos 1:29. Romanos 1:29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. O sea, ¿sabes? Si tú decides continuar en el pecado, un día te voy a ver así. Que cada vez el pecado esté aumentando, no nada más en un solo pecado, sino el pecado traerá otro más, se sumará, y otro más, y se sumará, y otro más, y se sumará. Por eso, estando atestados de toda injusticia, y finalmente Dios va a destruir a todos aquellos que estén viviendo en esta condición. Pero fíjate cómo David ubica perfectamente en esta condición, cómo él puede escuchar su oración, cómo hay gente que está viviendo mal, cómo él mismo entendió que había maldad en su vida y ahora él está enfrentando lo que realmente espera de Dios. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Sabes? Dios va a terminar conquistando tu corazón, moviendo las cosas, llevándote a su misericordia. ¿Pero qué necesita para que pueda hacerse esto? Pues necesita que tú verdaderamente arregles lo que está mal. Escuchaste, has escuchado muchos pecados en estos momentos. Dios nos ha estado hablando de mentiras, envidias, engaños, en fin, un montón de cosas. Bueno, si alguno de ellos tú has estado cometiéndolo, ve delante de Dios, entrégaselo, porque tienes que saber que sí, Dios te puede escuchar ante una oración, y qué más clamor o qué clamor tan importante el que puedas pedir perdón y pedir por la misericordia de Dios, ¿sí? Tú puedes decidir lo que quieras, nadie te puede obligar, ni el mismo Dios te puede obligar, pero aquí cada uno tendrá que tomar su decisión. Y para esto vamos a leer Josué 24:15, Josué 24:15, ¿sí? Alice, por favor, ¿nos ayudas? Alicia. Sí. No lo tienes tu Biblia, padre. Mi Biblia no lo tiene. Ah, ¡qué barbaridad! Acá está Josué 24:15. Fíjate, Josué vivió pues en un camino siempre guiado por Dios y se encontraba frente a un pueblo que no quería vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues bueno, estas palabras te tienen que enfrentar. Tú puedes decidir lo que quieras porque Dios no te va a obligar. Pero fíjate lo que dice Josué. ¿Ya lo tienes por ahí? Sí, A ver, ahora sí, por favor. y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, esta es una decisión personal. Dios no te puede obligar a clamar a Él. Él no te puede obligar a que pidas perdón, a que pidas por la misericordia, a que el mismo Dios sea tu Dios. Lo único que Él te puede decir es, mira, si tú quieres seguir por tus caminos, adelante, pero tienes que saber que hay una consecuencia, que no llegarás ni a la mitad de tus días, pero
si tú decides, como lo hizo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, pues Dios terminará dándote la bendición, estará escuchando, estará atento a tus oraciones, ante tu clamor, ante tu gemir. Él estará atento y te dará la respuesta en el momento, justo cuando lo necesitas, ¿sí? Así que el mismo David nos dice: pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. David, Josué y a los grandes hombres de la fe, los grandes hombres, los héroes de la fe, pues hoy Dios está invitándote a ser un hombre de fe, una mujer de fe, que aprenda a confiar en Dios, que decida clamar en cada circunstancia de su vida y poder recibir de parte de Dios el escuchar, ¿sí? El que Él nos puede escuchar nuestras oraciones en donde tenemos alguna necesidad, o que pueda también corregir la maldad que puede estar en nuestro corazón. Él no está diciendo que Él aborrece a todos los que hacen el mal, que son insensatos los que deciden seguir viviendo en ese camino. Te da la oportunidad de tú decidir por qué camino seguir. Pero si tú decides el camino de Dios, si tú decides seguir por las instrucciones que Él te está diciendo, Él está dispuesto a llenarte de la abundancia de su misericordia, ¿sí? Así que Él está listo para escucharte. ¿Qué quieres hacer? Si hoy te está Dios hablando y te está diciendo que hay maldad en tu vida, lo primero que tienes que hacer es arreglar. Y por eso nos da la instrucción de Isaías 55:7. O sea, Isaías 55:7 nos describe justo lo que tienes que hacer. Josué enfrentó al pueblo. Hoy tú estás escuchando, el mismo Dios nos está diciendo lo que está sucediendo en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que arreglar? Bueno, pues mira lo que nos dice Isaías 55:7. Alejandro, por favor, ¿nos ayudas nuevamente? Sí, Darío. Un segundo. Sí, gracias. Emma, ¿nos ayudas? Porque creo que Alejandro tuvo algún problema, por favor. Isaías 55:7. Sí, pastor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, la instrucción de Isaías nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Él nos está diciendo que tiene misericordia. Él nos está diciendo precisamente que tiene todo lo necesario para podernos ayudar, porque Él es amplio en perdonar. Pero ¿qué sucede en nuestro corazón? Tú tienes que tomar una decisión. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Si Él sabe que has cometido pecados, te conoce perfectamente, sabe cuántas veces, hasta en lo más oculto que te hayas escondido, Él sabe, porque Él ha estado ahí, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y sabe toda la maldad que has cometido. Entonces ve y entrégate a Dios. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. O sea, ¿sabes? Deja que Dios corrija lo que está mal. Él lo único que quiere es que tú entres a su tabernáculo, que te postres delante del estrado de sus pies y puedas recibir la bendición. Eso nos lo dice en el Salmo 32:7. Así que deja que Dios haga ese milagro. Continuamos con el Salmo 5:8. Continuamos con el Salmo 5:8. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. ¿Te acuerdas? Josué nos hablaba y nos estaba diciendo específicamente: deje limpio su camino. Pues ahora el mismo David nos dice: guíame, Jehová, en tu justicia.
a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Él quiere que se corrija todo lo que está mal en tu vida. Él lo puede hacer, pero es necesario que tú estés dispuesto a que Él lo haga, ¿sí? Y para esto, lo único que te dice, pues dime cómo, pídeme que te diga cómo, pídeme que te muestre el camino por el cual tienes que seguir. Cada vez que tú estás siguiendo la instrucción de Dios y clamas a Dios para que Él te dé la respuesta, Él va haciendo su trabajo en tu vida. Vamos a leer el Salmo 25 del 4 al 5. Salmo 25 del 4 al 5, ¿sí? Julián, ¿nos ayudas por favor con Salmo 25 del 4 al 5? Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. ¿Sabes? Dios quiere que tú le preguntes a Él por dónde tienes que seguir, que se pueda corregir lo que está mal en tu corazón. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. David sabía que Dios le iba a mostrar lo que tenía que corregir. Josué nos ha dicho lo que tenemos que corregir. El mismo Dios nos está diciendo que tenemos mucha maldad en nuestra vida. Pues, oye, dile a Dios, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Eso lo puedes hacer, lo puedes tomar, lo puedes hacer tuyo. Estas palabras las dijo el rey David en el Salmo 86:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sabes? Dios siempre, lo único que está esperando es que sinceramente llegues delante de Él con todo tu corazón para que Él tome cartas en el asunto y pueda corregir todo lo que está mal. ¿Sí? Lucha, ¿nos ayudas por favor con el Salmo 119:10? Salmo 119:10. ¿Sí? ¿Por ahí lo tienes? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. O sea, si tú lo buscas de todo tu corazón, Él, ¿sabes qué es lo que va a hacer? Pues no va a evitar que tú te desvíes de sus mandamientos. Te va a llevar por el camino recto. Te va a llevar a ese camino de la salvación. Mari, ¿nos ayudas con el 119:64? ¿Sí? Salmo 119:64. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. O sea, tú tienes que dejar que Él te vaya enseñando, ¿sí? Nada más fíjate lo que dice el Salmo 143 del 8 al 10. ¿Sí? Shail, por favor, Salmo 143 del 8 al 10. Sí. 43 del 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. O sea, solamente deja que Él te vaya guiando, que Él te vaya moviendo, te vaya mostrando. Y si Dios hoy te ha mostrado que hay problemas por el pecado en el que has estado viviendo, dile, enséñame a hacer tu voluntad, guíame por dónde. Es cierto, tenemos una naturaleza terrible en nuestra vida, somos muy dados a
cometer muchos errores porque nos gusta, tenemos una naturaleza que le gusta la maldad. Y por eso necesitamos decirle a Dios que nos enseñe a hacer su voluntad. Porque su voluntad, ya sabemos que Él tiene una buena voluntad agradable y perfecta, pero para que podamos disfrutar de ella es necesario que Él nos muestre por dónde tenemos que seguir. Así que fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, lo único que tienes que hacer es que dejes que Él corrija lo que está mal en tu corazón. ¿Hay pecado en tu vida? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Confesárselo. Llegar con un corazón abierto, sincero y decirle, la verdad, Dios, me atrapaste. Estoy viviendo en pecado y quiero que tú lo corrijas. Necesito que tú lo corrijas, que me enseñes a hacer tu voluntad. Y confío en ti, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No sigas pensando que tú puedes arreglar tu propia vida, que tú puedes corregir el alcoholismo, la drogadicción, la maldad, el pecado, la lujuria, el enojo, la envidia, el resentimiento. Tú no puedes, pero Él sí puede hacerlo en ti. Así que reconócele en todos tus caminos y Él enderezará, Él corregirá todas tus veredas. ¿Sí? El Salmo 27:11 nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Dios lo que quiere es guiarte por esa senda de rectitud, ¿sí? Ahora, ¿qué tienes tú que hacer? ¿Sí? Alejandro, ¿nos ayudas, por favor, con Hebreos 12:13? Sí, Darío. Un segundo, Darío. Bueno, ya pasaron más de 5 segundos. 11:13. 12:13. Hebreos 12:13. Y haced sendas derechas para vosotros, para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, Dios nos está diciendo que tenemos que pedirle, Él va a corregir nuestros pasos, pero tú tienes que caminar por esos caminos que Él te esté diciendo. O sea, tienes que aprender a obedecer para que al seguir tú esos pasos todo se vaya enderezando, todo se vaya corrigiendo y se vayan arreglando todos los problemas en los que tú puedes estar viviendo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con aquellos que no están queriendo conocer a Dios? Fíjate lo que nos dice el Salmo 5, ya regresando al tema que estamos viendo el día de hoy, que es el Salmo en el versículo 9, Salmo 5:9, nos dice, porque en la boca de ellas no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Oye, yo quiero, nuevamente Dios no quita el dedo del renglón y nos está diciendo exactamente en dónde tenemos problemas, ¿sí? Tenemos problemas con la lengua, tenemos problemas, por eso dice, sepulcro abierto es su garganta. O sea, de sus entrañas sale maldad. ¿Sabes? Sí, tú tienes que entender que desde lo más profundo de ti tú estás acostumbrado a vivir en pecado, pero que Dios puede corregir ese camino en el que has estado viviendo y solamente lo que tienes que hacer es entregárselo. O sea, la lengua siempre, pues es como dice que en Santiago, dice que es como si fuera una serpiente, ¿verdad? Ahí que muerde y que mata, ¿sí? Bueno, pues tú tienes que ir delante de Dios y decirle, tienes que corregir mi forma de hablar, tienes que corregir mi forma de pensar, ¿sí? Muchas veces estamos viviendo mal con nuestros compañeros, con nuestros familiares y utilizamos a veces muchas malas palabras. Bueno, necesitas que tu lengua hable cosas buenas, ¿sí? O sea, hay muchas cosas que están mal en tu vida. Por ejemplo,
Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. La mentira, o sea, ¿por dónde empieza todo el pecado? Empieza en tu corazón, porque desde dentro del corazón pues está la maldad. Bueno, ¿qué es con lo que primero se puede empezar? Pues muchas veces empieza con la mentira. Un niño, por ejemplo, un niño pequeño, lo primero que aprende es a mentir. Cuando se rompe un vaso y le preguntan quién fue y dice yo no fui, ¿sí? ¿Y quién le enseñó a decir yo no fui? Pues la mamá cuando le dijo, o la mamá o el papá cuando le dijo dile al de que está pidiendo la renta que no estoy. ¿Sabes? Nosotros muchas veces hemos enseñado a nuestros hijos a cometer la mentira desde muy pequeños. Así que tenemos que entender que nuestro pecado siempre nos separa. Los murmuradores, los detractores, los aborrecedores de Dios, los injuriosos, los soberbios, los altivos, los inventores de males, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, los que no tienen afecto natural, los implacables, los que no tienen misericordia. Bueno, hay una separación de Dios. El pecado siempre va aumentando y nos va separando de Dios. Pero llegas, confiesas tu pecado, entonces Él puede corregir todos tus caminos. Guíame por la senda que quieres. O sea, sabes, Dios tiene el anhelo de corregir tu vida. Puedes tener también muchos enemigos a tu alrededor. ¿Sí? Y puedes tomar la decisión como el rey David que estaba pidiendo ahorita, que trajera castigo sobre todos aquellos. Fíjate lo que dice el Salmo 5:10, dice castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Sí, tal vez hay muchos enemigos, pero sabes, no estamos hablando de tus enemigos, estamos hablando de tu relación personal que tienes o que Dios quiere tener contigo. Dios se está dirigiendo a ti. ¿Hay maldad en tu vida? Corrige la maldad. ¿Los demás? Recuerda lo que nos dice Romanos 14:12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Puedes pedir castigo para los demás? Sí, puedes pedir castigo para los demás, pero primero tendrías que enfrentar tú el juicio de lo que corresponden tus propios pecados. ¿Cuántas mentiras has dicho? Piénsalo nada más en estos momentos, ¿sí? Bueno, pues ¿quieres que traiga Dios el castigo? Ok, seguramente podrá empezar por ti. Deja que Dios corrija tu maldad, deja que Dios corrija tu pecado, ¿sí? Un día, tarde que temprano, llegará el día del castigo. Vamos a leer Oseas 9:7. ¿Sí? Oseas 9:7, si alguien lo tiene, está en el Antiguo Testamento, es un versículo pues que no está tan fácil localizar porque por la misma situación de que es un pequeño libro cerca del del Nuevo Testamento. 9:7. Sí, 9:7, ¿ya lo tienes, Julia? Por favor, a ver, ¿nos ayudas? Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. O sea, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución. ¿Sabes? Un día llegará el castigo para los malos. Pero tú, en este momento, tienes el día en donde puede arreglarse todo, es hoy, ¿sí? Hoy es el día en donde te está diciendo Dios, mira, tú puedes corregir. Los demás, si corrigen o no, es problema de los demás. Pero hoy es el día en el que tú tienes que corregir. ¿Sí? Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 2. Isaías 1:2. Fernando, ¿nos ayudas con Isaías 1:2? Habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra
¿Sabes? Dios te ha estado buscando. Y yo te quisiera preguntar, ¿cuántas veces te has estado rebelando en contra de Dios? Vamos a leer Isaías 1:20. César, ¿nos ayudas con Isaías 1:20? César Flores, ¿estás ahí? Oh. Sí, Ah. 1:20 dice: si no quisiereis y fuereis rebeldes, tenéis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. O sea, Dios te dice, nada más hay dos posibilidades. O arreglas lo que está mal en tu vida, confesando todos tus pecados, o vengo yo y lo arreglo. ¿Sí? Los que fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, pues recibirán las consecuencias de su propio pecado. ¿Sí? El mismo Dios va a pelear contra ellos, porque son rebeldes. Así que es mejor llegar con Dios y decirle, como decía Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Cuando tú llegas con una oración sincera desde lo más profundo de tu corazón, como llegó Daniel en este versículo 9:5 de Daniel, ¿sí? Entonces Dios puede empezar a corregir lo que está mal. Recuerda que de Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque muchas veces nos hemos rebelado en contra de Él. Él es misericordioso. Y al principio de este salmo, Dios nos decía específicamente que pues estábamos o podíamos clamar a su misericordia. Por eso nos dice en el Salmo 5:11, si continuamos leyéndolo: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Sabes? Dios quiere ser tu sol, tu escudo, derramar toda su gloria, toda su gracia y protegerte siempre. Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Sabes? Si tú decides que no, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué quieres para tu vida? Él nos está diciendo las consecuencias de la maldad, las consecuencias de seguir en la buena voluntad de Dios. Tú tienes que decidir. Nos ha enfrentado a que hay pecado en nuestra vida y es lo que tenemos que corregir. Así que deja que Dios haga su trabajo el día de hoy en tu vida, aceptando en tu corazón pues el perdón que Él te ha ofrecido. Según lo que nos dice en Isaías 53, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó por todos nuestros pecados. Aún si tú ya conoces a Jesucristo, Él está todavía pagando por todos esos pecados que estás cometiendo. Pero Él quiere que ya no continúes en ese camino. Y por eso viene con su misericordia abierta para corregir lo que está mal. Bueno, pues ahí vamos a terminar el estudio. Recuerda la promesa que Él te hace, ¿sí? Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Deja entrar a Jesús a limpiar todo el desorden que hay en tu vida y que corrija toda esa maldad. Pues vamos a dar gracias para terminar el estudio, para concluir, y que el Señor nos bendiga. Dios bendito Padre, muchas gracias por avisarnos todo esto de la maldad que hay todavía en nuestro corazón.
te queremos suplicar por tu perdón, te queremos suplicar por tu misericordia. Clamamos a ti para que arregles todo lo que está mal en nuestra vida y puedas corregir todo lo que está deficiente en nosotros. Señor, bendícenos, guárdanos y guíanos a lo largo de esta semana para recibir toda tu bendición. No permitas que sigamos en nuestra necedad, en nuestro pecado, en nuestro orgullo, sino guíanos por el camino que tú quieres. El anhelo que tenemos es de seguirte, así que, Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón y llénanos de tu gozo por la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues que Dios los bendiga mucho y nos escuchamos, primero Dios, la próxima semana y pues sigan estudiando la Biblia. Ahí están las respuestas a todas tus necesidades, a todos tus anhelos. Dios las tiene ahí en las Escrituras. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Bye.